Bienvenido al seminario lectivo número 2. Esta es la primera parte del módulo en la cual abordaremos la temática comprensión y abordaje del abuso sexual. Me presento, mi nombre es Eva María Méndez Gutiérrez, yo soy psicóloga, magíster en psicología clínica, docente de la Universidad de SINU en el programa de psicología. Esta primera parte, como ya sabrás, está organizada en 8 semanas. Como podrás ver dentro del aula virtual, ya cada una de las semanas está organizada señalando la temática que vamos a estar realizando puntualmente. En la primera parte de este seminario, entonces veremos todo lo que tiene que ver con la comprensión del abuso sexual, la sintomatología, la etiología, el marco legal y cuál es la experiencia de la víctima de abuso sexual. Y en la segunda parte, hacia el final de este módulo, estaremos revisando, ya teniendo una comprensión de lo que ocurre y cómo lo experimenta la víctima, qué se puede hacer dentro de la intervención psicológica. Entonces, para ponerte un poco en contexto, lo que se conoce como abuso sexual incorpora mucho más allá del comportamiento o del delito de acceso carnal. Si nos ponemos un poco en contexto de lo que ocurre en términos de cifras a nivel de Colombia en referente al abuso sexual, nos daremos cuenta que la estadística de delitos sexuales es extremadamente alta. Para ponerte un poco en contexto, entonces nos toca decir que cada 20 minutos más o menos es abusado un niño en Colombia. Y estas estadísticas son alarmantes, sobre todo porque más allá de la identificación de lo que significa el delito, no hay una comprensión detallada, descriptiva de lo que ocurre a nivel psicológico con la víctima, y por tanto el proceso que se hace cuando se identifica el delito simplemente es legal. No hay un proceso de restitución en términos de derecho de esta niña a nivel, o este niño o joven, a nivel psicológico o emocional, teniendo en cuenta todo lo que ocurre y todos los efectos a corto, mediano y largo plazo que tiene el abuso sexual como tal. Entonces, los delitos sexuales incorporan un conjunto de comportamientos que van desde el acceso carnal violento hasta tocamientos e insinuaciones. Sin embargo, hay que señalar que dentro de estos delitos sexuales, lastimosamente, en Bolívar el 43% corresponden a delitos referentes al acceso carnal violento a un menor de 14 años. Si analizamos un poco el marco legal en el que lo que fundamenta la norma y la legalización y la penalización de estos comportamientos, entonces tendremos que tener en cuenta la ley 1146 del 2007, que es la que legitima realiza todo el proceso legal para la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, si revisamos la página del ICBF, encontraremos alrededor de 16 leyes o normas que también señalan y penalizan los comportamientos sexualizados con niños y niñas. Entonces tenemos desde la ley 765 hasta resoluciones en las cuales se analizan pues el contexto, las situaciones en las que se da y los diferentes tipos de comportamientos que se tienen en cuenta dentro de los delitos sexuales. Para hacerte un poco más enfática, entonces, el abuso sexual incorpora no solo el acceso carnal, es decir, un abuso sexual es cuando un niño o adolescente es tocado, acariciado o besado indebidamente e involucra un aprovechamiento teniendo en cuenta la edad, discapacidad o condición. El abuso sexual puede ocurrir o puede manifestarse a partir de diferentes comportamientos. Entonces puede ser por violación o asalto sexual, que es el acceso carnal con una violencia física o amenaza per se; la explotación sexual, cuando esta niña o niño o joven o persona está inmiscuida en una red que incorpora un intercambio monetario a partir de la prestación del servicio sexual; la trata con fines de explotación sexual y la violencia sexual en conflicto armado, que son las más comunes. Sin embargo, también los tocamientos indebidos, los besos, las insinuaciones tipo sexualizadas para la edad, sí, teniendo en cuenta la condición, también están reglamentados como abuso sexual.
La tipología del abuso sexual infantil, según Noguero 2012, que es el libro que vamos a estar revisando a lo largo de este módulo, entonces incorpora en primer lugar contacto físico o sexual. Segundo, penetración vaginal, anal o mediante un objeto. Tercero, tocamientos con o sin agresión de las partes del niño. Incorpora mamas, zonas genitales, pues que estos tocamientos pueden ser por encima de la ropa o sin ropa. Estimulación estimulación de las áreas genitales del agresor, es decir, aquellas situaciones en donde el niño no es tocado, pero a este niño se le solicita el acariciar las partes del agresor. Inducción a penetrar a un adulto o agresor. Fotografías o películas para satisfacer al agresor. Promover la participación del menor en actos sexuales con el agresor o con algún otro compañero. Masturbación en presencia del agresor. Exposición de sus órganos genitales para obtener excitación y la solicitud indecente a partir de la seducción verbal explícita. Hay que tener en cuenta una cosa que realmente menos del 10% de los casos de abuso sexual se dan por asalto o de manera, ¿cómo decirlo?, de la nada. que cogen al niño, a la niña, a la joven se lo lleva a una persona desconocida y pues accede carnalmente a él. Realmente este tipo de situaciones de abuso ocurren en menos del 10% de los casos. La mayoría de situaciones de abuso sexual, casi el 80 al 90%, se presentan al interior de la familia y el agresor es identificado como una persona cercana al niño, llámese un familiar en primer o segundo grado de consanguinidad o algún vecino o un amigo muy estrecho de la familia. ¿Eso qué quiere decir? Que la situación de abuso sexual o de agresión sexual en los niños, niñas, adolescentes incorpora, además del acceso carnal violento, un antecedente de manipulación o seducción indebida a partir del agresor hacia la víctima, en la cual se van escalando desde la solicitud indecente hacia los tocamientos y luego hacia el acceso carnal. ¿Qué hay que tener en cuenta a nivel general en términos etiológicos del abuso sexual? ¿Cómo podemos identificar, como a manera de introducción, que un niño está siendo víctima de abuso sexual o que una persona ha sido víctima de abuso sexual? Primero, pensamientos sexualizados indebidos para la edad de referencia. Es decir, si tú ves a un niño muy chiquito que está hablando de penes y no se lo han presentado en la escuela en educación sexual, o que tiene una curiosidad que va más allá de lo normal y además tiene un lenguaje obsceno, probablemente este es una potencial víctima o es una víctima de abuso sexual. Este es uno de los primeros indicativos. Sexualidad compulsiva, normalmente se presenta masturbación excesiva. Secretismo, es decir, que el niño no quiere contar algo que le está pasando. Algunas veces los niños, sobre todo los niños pequeños, una estrategia que utilizan los abusadores es un juego entre los dos, por tanto es un secreto que no le puedes decir a nadie. Actividad sexual carente de afecto, desesperanza, vergüenza, adicción progresiva y negación constante. Hacia adelante estaremos revisando cada una de las características etiológicas de la tipología del abuso, de la agresión sexual, cuáles son las características del agresor, cómo se da la experiencia de abuso sexual, es decir, cuáles son las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, dependiendo del contexto en el que se dé, la edad en la que se dé, la situación en sí. Y en las 2 últimas semanas estaremos señalando el tratamiento. En la primera semana, que encontrarás dentro del aula virtual, que es la que corresponde a comprensión y abordaje del abuso sexual, en donde está este video, vas a encontrar en la parte de material ya subido todo el libro que vamos a estar revisando. A lo largo de las semanas encontrarás unas etiquetas en donde te voy a ir señalando cuál es el capítulo o las páginas que debemos revisar para cada una de las semanas para realizar las actividades. No siendo más, me despido. Mucho gusto, chicos. Nos vemos la próxima semana.